titular Una vida de madurez. Una vida de madurez. La semana pasada comenzábamos en este capítulo 4, donde Pablo le dice a la iglesia que ellos han recibido instrucción de su parte acerca de la manera en que deben de vivir agradando al Señor. Y nos enfocamos en los primeros 8 versículos que nos hablaba Pablo, ¿verdad? De la vida en santidad. Ahora vamos a tocar otros temas. A partir del versículo 9 dice, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse los unos a los otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. ¿Se recuerdan que la semana pasada Pablo hablaba de que ellos estaban viviendo agradando a Dios? Y Pablo le decía, pero abunden en ello. Ahora Pablo, hablando del amor, dice, ustedes lo están haciendo bien, pero deben de abundar más y más. 11 dice, a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Es interesante porque los primeros versículos, cuando habla del amor, Pablo habla hacia los de adentro. Habla que ellos estaban expresando el amor con los hermanos. Y en el versículo 12 les recuerda de la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos de dar un buen testimonio, dice, para con los de afuera. Ok, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Pedimos que el día de hoy tu palabra dé un fruto y un fruto en abundancia en el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos por la gente que nos ve a través de las redes sociales, que Señor, a través de este mensaje ellos te puedan conocer más. Te pido de manera especial que más allá de mis limitaciones y mis debilidades, me uses, Señor, para transmitir de una manera fiel tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. La vida cristiana es una vida del diario vivir. Es decir, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, eso se tiene que expresar con acciones, no es únicamente conocimiento. Pablo le está diciendo aquí a estos creyentes que ellos necesitaban continuar amándose unos a otros, pero que también necesitaban dar testimonio hacia los de afuera, hacia los que no conocían del Señor. Esta fue una iglesia elogiada, una iglesia ejemplar en muchas de las áreas. Pero cuando llegamos al contexto de estos versículos, nos vamos a dar cuenta de algo que es muy similar a lo que sucede en nuestro tiempo. Y es que Pablo les había dicho del regreso de Jesús. Y aparentemente estos tesalonicenses comenzaron a pensar que eso iba a suceder muy pronto, demasiado pronto. Y comenzaron a abandonar sus trabajos, comenzaron a decir, bueno, Jesús ya viene. ¿Y por qué menciono que tiene algo que ver con nosotros? Creo que fue la semana pasada, ¿verdad? Que hubo el eclipse y salió todos los falsos maestros de YouTube a decir que ya venía el Señor. Y eso es común. Yo me acuerdo que en el 2000 un grupo, una secta dijo que ya se iba a acabar el mundo. Y hay personas que lo han llevado al extremo de vender sus propiedades y decir ya viene el Señor. La verdad es de que nadie sabe. O sea, así que cuando miremos a alguien que diga, no, pues ya miré que aquí, una vez me tocó que vino una persona y me dijo, mira, sumas Mateo 24 menos el versículo no sé cuál y le multiplicas por 3 y lo divides entre 2 y te da no sé qué tanto. Le dije, mira, la verdad no te entiendo. O sea, lo que sí entiendo es que la Biblia dice que nadie sabe. Ahora, el que no sepamos cuándo viene Jesús no es para que estemos perdidos en ese sentido, sino con la plena seguridad de que el Señor va a volver, pero ocupados en nuestro diario vivir, ocupados en lo que el Señor nos ha mandado hacer. Fíjense lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, en la segunda carta,
Dice, ahora bien, hermanos, dice, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Es decir, los tesalonicenses, algunos de ellos habían dicho, bueno, es cuestión de pocos días que venga el Señor, y estaban esperando ya, ¿verdad? Ya no querían trabajar. Entonces Pablo, muy a su estilo, dice, bueno, aquel que piense así, que no quiera trabajar, pues que no coma. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan como enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Ahora, el regreso del Señor es evidente. Podemos ver las señales alrededor del mundo y darnos cuenta que el Señor va a volver. Pero ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Bueno, en el versículo 9 descubrimos lo primero, y es el amor. Dice, en cuanto al amor fraternal, este amor es el amor entre hermanos, es el amor Filadelfia, es el afecto que se tienen familiares. No tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse los unos a otros. Como les digo, ¿verdad? Este amor fraternal son actos de servicio, es el sacrificio para suplir las necesidades de las demás personas, es el buscar de forma generosa, el compartir con las personas que nos rodean según sus necesidades. Versículo 10 dice, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Pablo está diciendo, ok, mientras esperamos el regreso del Señor, necesitamos vivir una vida madura. ¿Y cómo es una vida madura? Bueno, una vida llena de amor. Y a pesar de que ellos lo estaban haciendo, Pablo les invita, les exhorta a seguirse esforzando. Es decir, no hay ninguna persona que pueda decir, bueno, yo amo demasiado, ¿verdad? O sea, yo ya llegué a mi tope y ahorita no. Es seguir viviendo de esa forma. Romanos 5:5 nos va a explicar la frase, ustedes han sido enseñados por Dios. ¿Cómo es que estos tesalonicenses fueron enseñados por Dios? ¿Habrán recibido alguna visión especial, verdad? Claro que no. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando una persona se convierte, recibe el Espíritu Santo y le capacita, le enseña a amar como antes no lo había hecho. Entonces, estos tesalonicenses habían experimentado de ese nuevo nacimiento, habían recibido el Espíritu Santo, y es por eso que habían sido enseñados por Dios, y es por eso que ellos estaban llevando a la práctica este importante mandamiento. Ahora, déjame te doy un ejemplo. ¿Has notado cómo los animales por naturaleza hacen para lo que fueron diseñados? Es decir, los peces, por ejemplo, no toman clases de natación. No sé si a ustedes les ha tocado ver un pez, ¿verdad?, en algún lugar tomando una clase de natación. Y sé que puede sonar chistoso, pero tengo un punto. Los pájaros
tampoco toman clases para volar. Al menos que ustedes me digan, ¿sabes que si hay en la esquina de mi casa hay una escuela? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por naturaleza fueron diseñados de esa manera. De la misma forma, el cristiano, por su nueva naturaleza, está capacitado para amar. El amor es una forma distintiva, es una marca distintiva del cristiano. No amas para hacerte cristiano, sino porque tú amas, mejor dicho, tú amas porque tú eres cristiano, por tu naturaleza. Fíjate cómo lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Mira qué bien se miran buscando en sus Biblias. Bueno, algunos. Todos se miran bien, pero los que traen sus Biblias se ven mejor. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Juan en esta carta está a lo largo, o sea, en los 5 capítulos, marcando la diferencia entre la conducta de una persona que ha nacido de nuevo y una persona que no ha nacido de nuevo. Y dice, ok, ¿quieres saber cómo puedes identificar a aquellas personas que han nacido de nuevo? Cuando aman. Esa es la forma en que nosotros nos podemos dar cuenta si alguien realmente nació de nuevo. Es común escuchar a personas decir, no, yo nací de nuevo hace 20 años, 25 años, pero no todo el tiempo se ve esta marca distintiva del amor. Fíjate, ahí mismo, pero en el capítulo 3, o sea, dale la vuelta a la página nada más, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Ok, entonces volvemos a ver el mismo principio. Es el amor. Ahora, yo puedo decir que amo mucho. Ahí mismo, 4 versículos después, versículo 18, dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Es decir, no se trata únicamente de decir que amamos. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Versículo 19. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Es decir, el amor que nos tengamos unos a otros entre cristianos es la marca distintiva de un nuevo nacimiento. Esa es la forma en que nosotros podemos identificar cuando alguien ha nacido de nuevo. Es cuando tú ves que alguien es capaz de salir de su área de confort y suplir una necesidad espiritual, una necesidad física. A veces son palabras, a veces es tiempo, a veces es nuestro servicio. Esa es la muestra que nosotros tenemos de que realmente hemos nacido de nuevo. Por eso es que Pablo les está diciendo, ¿verdad? Hey, ustedes han sido enseñados por Dios. Ustedes recibieron el Espíritu Santo. Ustedes no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Es común, ¿verdad?, que alguien diga, mira, que aquí en la iglesia, ¿cómo dicen? No le damos libertad al Espíritu. Como si el Espíritu Santo nosotros lo pudiéramos amarrar. La verdad es de que no sucede así. El Espíritu Santo habita en el corazón de una persona no para mover emociones, sino para cambiar la naturaleza. Entonces, con esa naturaleza cambiada, está capacitado para amar, no únicamente de palabras, sino también con acciones.
Entonces, por eso es que Pablo dice, necesitan abundar en eso. Porque aunque tenemos la capacidad, aunque tenemos el Espíritu Santo, también tenemos a la carne. Y la carne es egoísta. La carne quiere hacer lo que quiere hacer. La carne no se quiere esperar 5 minutos para platicar con alguien, para orar por alguien, para escuchar a alguien, para suplir para alguien. La carne siempre te va a decir, preocúpate por ti. Después, mañana. Luego le mandas el mensaje. El versículo 20 de esa misma carta, pero en el capítulo 4 dice, si alguien dice, yo amo mucho a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. ¿Por qué dice que es mentirosa? Porque alguien que ha cambiado de naturaleza se debe de ver. Si no amamos, dice, a quienes podemos ver, y lo hace una pregunta, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y para rematar dice, Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios, amen a sus hermanos en Cristo. Y a eso me refiero cuando hablamos de esta responsabilidad con los de adentro. Nosotros tenemos que amarnos unos a otros, esforzarnos. No todo el tiempo es cómodo. Hay veces que entiendo que traemos hambre y queremos irnos, pero el detenernos unos minutos, el enviar un mensaje, el llamarle a alguien, el estar enterado de las situaciones de las demás personas, no por chisme, sino para decir, hey, ¿qué está pasando contigo, hermano? ¿Qué está pasando contigo, hermana? Fíjate cómo lo dice Juan 13:34, y sé que ya no lo sabemos, pero hay que buscarlo de todas maneras. Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo les doy, se amen los unos a los otros, tal como yo los he amado, hablando del sacrificio de Jesús. Dice, así también se amen los unos a los otros. Y ahí viene la siguiente parte importante. En esto conocerán todos que son mis discípulos. No en que traigas una Biblia. Si se tienen amor unos con los otros. Es decir, cuando las personas que no conocen a Dios ven que nos amamos, que nos preocupamos unos por otros, eso les da testimonio de que somos cristianos. Cuando alguien nos escucha, ¿verdad? Preocupados unos por los otros, interactuando, siendo generosos, eso es anormal en nuestra sociedad. Nuestra sociedad te dice que te preocupes por ti, que lo hagas a tu forma. Nuestra sociedad cada vez quiere menos compromisos. Y eso de alguna manera ha afectado a la vida de la iglesia. La gente quiere todo con la iglesia, menos el compromiso. Con frecuencia escucho eso. Sí quiero, pero no quiero un compromiso. Me la voy a llevar calmada, ¿verdad? Bueno, es que Jesús dijo, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. No dice, ¿verdad? Pues ahí agárrate la calmada, despacito, no te preocupes, a tu paso. Bueno, Romanos 12:9 dice así: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Versículo 10: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?
de la importancia del amor. Nos damos cuenta cómo Pablo aquí está elogiando a estos creyentes porque lo estaban haciendo entre ellos. Expresaban ese amor. De hecho, en segunda de Corintios, capítulo 8, segunda de Corintios, capítulo 8, vamos a ver un ejemplo de cómo esta iglesia mostraba el amor. ¿Ya la tienen? Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios está después de Primera de Corintios, para si lo están buscando. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, ¿ok? Y Pablo les está contando lo que está sucediendo con las iglesias en Macedonia, ¿ok? Sí, la iglesia de Tesalónica. Dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en grande generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por propia voluntad. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso, dice, hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Entonces, Pablo lo que estaba diciendo aquí es, esta iglesia de Tesalónica muestra ese amor. Por eso es que Pablo los está elogiando. Por eso es que Pablo dice, ¿sabes qué? En este sentido no hay mucho que decirles, porque Dios les enseñó y porque de hecho ustedes ya lo están haciendo. Pero déjame les digo algo, abunden en ello. En nuestros tiempos, en nuestra sociedad, es a veces difícil encontrar personas que puedan vivir de esta manera, que puedan hacer a un lado el yo y podamos vivir para alguien más, que podamos preocuparnos unos por otros, porque todo el tiempo estamos ocupados, todo el tiempo el mundo busca que estemos pensando en lo que necesitamos hacer, en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades, en los recibos que tenemos que pagar, en que ya nos queremos ir. Y es increíble, ¿verdad? Tanta tecnología que tenemos. Y muchas veces no la usamos para expresar el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. De hecho, primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo sean fervientes en su amor, los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ahora, aquí cuando habla de multitud de pecados, no es que un cristiano, ¿verdad?, se convierte en tapadera de otro cristiano y no va a decir nada cuando hay un pecado. Sí, sino que a pesar de que somos diferentes, tenemos diferentes edades, diferentes trasfondos, el amor nos permite unirnos. Sean hospitalarios, dice, los unos para con los otros, sin murmuraciones. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que una muestra importante de ese nacer de nuevo y de una vida de madurez es el mostrar el amor entre nosotros, entre los cristianos. Y nos damos cuenta que esa marca distintiva le va a decir a las personas que no están aquí adentro, ellos son diferentes. Un claro ejemplo de esto es cuántas familias que no son cristianas están divididas. ¿Cuántas familias es que el hermano no se habla con la hermana, el otro no se habla con este? ¿Por qué? Porque así es el mundo. Pero cuando el mundo ve a un grupo como nosotros que se preocupan unos por los otros, eso capta la atención. Eso les va a enseñar que no somos nosotros, sino que es Dios actuando a través de nosotros. Ahora, como les menciono, no es que nosotros nos esforcemos, o sea, únicamente.
Es que Dios nos ha capacitado. Por eso te daba el ejemplo del pez y del pajarito. Es que cuando estamos en Cristo, nuestra naturaleza ha cambiado y el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso es que cuando la gente me dice, no, es que yo le quiero echar ganas, yo quiero hacer esto. Pues sí, pero te vas a cansar. Las falsas religiones te dicen que te esfuerces, que lo hagas con tu fuerza, que tú puedes, que le eches ganas y que así vas a ganar la salvación. El cristianismo es diferente, porque es Dios habitando en el corazón de una persona y habilitándole y capacitándole para vivir de una manera diferente. Ahora, cuando hablamos entre hermanos, pues eso comienza en casa. O sea, la manera en que nosotros nos llevamos con la gente más cercana es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y eso lo digo para los esposos, no para que bajen sus ojitos, sino para que puedan darse cuenta. Así tú puedes identificar, hey, ¿sabes qué? Me hace falta aquí. Me hace falta rendirme a lo que Dios me ha estado diciendo. Me hace falta entregar el orgullo. Me hace falta rendir esta área de mi vida para poder mostrar el amor a la gente a mi alrededor. Bueno, eso es el número 1. El número 2 dice en el versículo 11, que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila. Es interesante porque dice que tengan por su ambición. La Reina Valera dice que procuréis, y quiere decir tener celo, esforzarse con entusiasmo, incluso considerarlo un honor el tener una vida tranquila. Esta palabra tranquilidad significa estar en silencio, no hablar de algo inapropiado, no estar quejándose, no estar murmurando, no estar chismeando, no estar causando división. Cada cristiano debe de buscar vivir una vida tranquila. Una vida tranquila es el resultado de parte del fruto del Espíritu Santo en el corazón de un nuevo creyente, porque parte del fruto del Espíritu Santo es la paz. Y la gente que no vive de forma tranquila es porque no tiene paz en su corazón y tenía que decirle a todo mundo lo que está pasando y va y viene y no tienen paz, no tienen tranquilidad. Y llegas con ellos y te transmiten todo menos paz, menos tranquilidad. Te transmiten más bien preocupación, incertidumbre, miedo, inseguridad. Ahora que estamos en la época de la comunicación y de la información y de todo eso, muchas veces tenemos un problema y lo primero que hacemos es comunicarnos con todos, inclusive el Google, ¿verdad? Y preguntarle la respuesta a la situación que estamos enfrentando, y no vamos a Dios. Entonces, ya que nos informamos, ya le dijimos a todo el mundo lo que está pasando, pues obviamente nuestra intranquilidad está más grande. Pero si nosotros vamos a Dios, bueno, vamos a poder estar tranquilos. De hecho, 1 Timoteo 2:2 dice que vivan de manera quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y con él tranquilidad, que casa llena de banquetes con discordia. Cuando tenemos tranquilidad, aunque sean tortillas de harina con frijoles, pero tranquilidad, que haya paz, no un torbellino de que esto, el otro, para allá y para acá. No, tranquilidad. Primera de Corintios capítulo 3 nos va a mostrar cómo luce una iglesia donde no hay tranquilidad. 1 Corintios 3:1 dice, así que yo, hermanos, Pablo está escribiéndole a los corintios, no pude hablarles como espirituales, es decir, no pude hablarles como gente madura,
sino como carnales, como niños en Cristo. Les debe beber leche, no alimento sólido, porque no pueden recibirlo. En verdad dice, ni ahora pueden. Es decir, Pablo tenía una expectativa de que los corintios iban a poder recibir una verdad espiritual por el tiempo que tenían de ser cristianos, pero dice Pablo, no, son carnales, dice. Hay celos, discusiones entre ustedes. Y lo hace una pregunta y dice, ¿no son carnales y andan como la gente del mundo? Es decir, Pablo dice, ustedes se portan como si no fueran cristianos, porque hay celos, discusiones entre ustedes. ¿Se acuerdan cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel y de Egipto y bueno, lo lleva a la tierra prometida? ¿Qué es lo que decía el pueblo? Quejarse todo el tiempo, murmurar en contra de Moisés, murmurar en contra de Dios. Todo menos tranquilidad. Era causa de división. Ahora, cuando hablamos de sana doctrina, que es un término que está de moda, ¿verdad? Todos decimos tener la sana doctrina. Toda iglesia, ¿verdad? Dice, nosotros tenemos sana doctrina. Claro, no va a haber un pastor que diga, no, tenemos una doctrina enfermiza, ¿verdad? Lógico. Pero capítulo 2 de Tito no, es un cuadro que nos va a mostrar cuál debe de ser la conducta de aquellas personas que dicen tener la sana doctrina. Dice, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué dice en cuanto a ti? Porque un versículo antes, Pablo le estaba diciendo a Tito, ¿verdad? Que hay personas que dicen que son cristianos, pero que niegan la eficacia de la piedad. O sea, andan como no creyentes. Dice, los ancianos, y aquí ancianos es gente de edad avanzada, deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Bueno, no voy a decir quién, ¿verdad? Pero cada quien tome la porción que le corresponde. Asimismo, las ancianas, es decir, las mujeres pues ya más de edad, ¿verdad? Deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, es decir, no andar de chismosas, no esclavas del mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes. Ok, entonces aquí le está hablando a las mujeres de mayor edad en la iglesia y le dicen, ¿saben qué? Ustedes deben de comportarse de esta forma. A que sean, y luego dice, para instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Entonces, mujer, esa es tu responsabilidad. Entonces tú analiza si lo estás cumpliendo. Y si no lo estás cumpliendo, empieza hoy. A que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables. Fíjate la siguiente parte, mujer. Sujetas a sus maridos. Entonces, si tu hija no te ve que eres sujeta a tu marido, no esperes que ella vaya a ser sujeta. Y lo que vas a tener por cosecha es que después la hija viene, ¿verdad?, con un problema en su matrimonio por el mal ejemplo que se le dio en casa. Que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué? Porque cuando este modelo de sana doctrina no se cumple, ¿sobre quién se van? Sobre Dios. Y dicen, mira, y eso que es cristiano, eso que es cristiano, y mira cómo anda. Asimismo, exhorta a los jóvenes, a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo en buenas obras, pureza de doctrina, dignidad, con sana palabra e irreprochable. Ahí Pablo le está diciendo a Tito, tú debes de ser ejemplo, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo. Aquí le está hablando a los trabajadores. Como trabajadores cristianos debemos de someternos, ¿verdad? No andar hablando del jefe, no andar causando divisiones en el trabajo, no andar murmurando, quejándonos.
no contradiciendo, no defraudando, es decir, haciendo tranzas. Es triste, ¿verdad? Cuando escuchamos de un cristiano que es tranza, pero es muy común. Sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Entonces, la vida de tranquilidad es una vida que se amolda a la voluntad de Dios. Es una vida que expresa la voluntad de Dios en nuestro diario vivir. Entonces Pablo le está diciendo, hey, tesalonicenses, síganse esforzando en amarse unos con otros, con los de la iglesia. Pero también acuérdense de buscar, de ambicionar, de tener como propósito el tener una vida tranquila, una vida de paz, una vida que está conectada con el Señor, porque según nuestra unión con el Señor tenemos ese fruto de la paz. Versículo 11 dice, ocuparse en sus propios asuntos, que tengan por su ambición llevar una vida tranquila, y lo dice, que se ocupen en sus propios asuntos. Es decir, no estar tanto preocupado por los problemas de las demás personas. Hay gente que dice, ¿te fijaste cómo anda esta persona? Y se le nota, trae problemas. No, o sea, preocúpate por tus problemas primero. Enfócate en ti. Trata de arreglar primero tu vida espiritual, después tu matrimonio, y luego ya te pones a buscar otras cosas. Ocúpate en tus problemas. En la segunda carta de los tesalonicenses capítulo 3 dice, oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Y fíjate la siguiente parte, entrometiéndose en lo ajeno. O sea, andaban de metiches, como dice el dicho, ¿verdad? No pichaban, no cachaban, ni dejaban batear. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, preocúpate por ti, no andar ahí de metiches. Primera de Pedro 4:10, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, hablando de estar ocupados en lo que nosotros tenemos por delante, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, dice, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, ladrón, malhechor o por entrometido. ¿Por qué? Porque de repente sucede que andamos en donde no nos llaman y luego nos metemos en problemas y luego metemos a Dios. Y esa es la verdad, eso pasa por ser cristianos. No todo el tiempo es eso. Aquí dice, hey, si sufres, que no sea por errores tuyos. Cada quien, ¿verdad? Tiene una carrera por delante. A veces que venimos el domingo y decimos, esta prédica estaba buena para esta persona. No te preocupes, eso déjaselo al Espíritu Santo. O estamos aquí, ¿verdad? Y estamos pensando en la persona que tenemos a un lado. Deja que Dios le hable. Entrégalo a Dios. No te preocupes. Entonces es importante nosotros estar enfocados en nuestros propios asuntos. Y el versículo 12, bueno, final del versículo 11 dice, que trabajen con sus manos tal como les hemos mandado. Bueno, como decía, ¿verdad? Al principio, algunos de los tesalonicenses pensaban que la venida del Señor era
cosa del siguiente día y ellos decían, pues ¿para qué trabajamos? ¿Para qué nos preocupamos? Esto ya es cosa de nada. Ahora, esta instrucción en especial, junto con las otras que te había dicho, tienen el propósito de dar testimonio hacia los de afuera. Por eso es que en el versículo 12 dice, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Recordarán que la segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Como te digo, de cuando en cuando la gente dice, no, ya, el Señor ya viene y sueltan los trabajos y sueltan las responsabilidades. Hay una idea equivocada que dice que el trabajo es parte de la maldición, ¿verdad? Cuando Adán y Eva comen del fruto. Pero el trabajo que no tiene nada que ver con eso. De hecho, cuando Dios le dice a Adán, ¿verdad?, que se enseñoree de la creación, que le ponga los nombres a los animales, nos damos cuenta de que el trabajo es algo bueno. Pero tenemos que tener cuidado de cómo lo hacemos, es decir, la actitud con la cual lo realizamos. Ya sea que sea un trabajo en casa o fuera de casa. Por eso es que dice, den testimonio para los de afuera. Colosenses 3:22 dice, siervos, trabajadores, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Es decir, lo que nosotros hacemos, lo hacemos como para Dios. Por eso debemos de actuar de forma justa, no decir, bueno, ¿verdad? Si nadie se da cuenta, no pasa nada. No, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. Estos tesalonicenses necesitaban seguir trabajando, seguir laborando, y de esa forma la gente se diera cuenta de que había algo diferente en ellos, pero ellos decían, no, ya no hay que trabajar. Versículo 23, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo, Señor, a quien sirven. Un cristiano que realiza cualquier trabajo, lo que sea, debe de tener su mirada puesta en el Señor y no en el jefe terrenal, porque lo estamos representando a Él. Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Nosotros somos embajadores de Dios. Nuestra ciudadanía ya no es aquí la terrestre o terrenal, sino que tenemos una ciudadanía celestial, y como tal, en todo lo que hacemos debemos de darle gloria a Dios. Debemos de ser distintos, comportarnos de manera diferente, hablar de forma diferente, actuar de forma diferente. Cada uno de nosotros tiene diferentes trabajos, y en ese lugar a donde Dios nos ha permitido llegar, necesitamos como resultado dar testimonio. Eso debe de ser lo más importante, especialmente cuando tenemos un jefe injusto. Es ahí cuando más se puede ver nuestra justicia. De hecho, es parte de ese cambio. En Efesios capítulo 4, versículo 28, dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, en los versículos 22 y 23 dice que despojémonos de la antigua manera de vivir y que seamos renovados por medio del entendimiento a través del Espíritu Santo, hablando Pablo a los Efesios. Y aquí habla de verdad de que al que antes robaba, el que antes era tranza, ya no sea así. Y eso es un desafío para nuestros tiempos, porque es demasiado frecuente que escuchamos de personas que dicen ser cristianas que no se comportan como deberían de hacerlo, que sirven únicamente al jefe terrenal y que se olvidan de que es Dios quien los bendice desde el cielo cuando buscamos
dar testimonio de Él. Es en el trabajo, ¿verdad?, donde muchas veces se dan las oportunidades para compartir con aquellas personas que nos rodean y que vean nuestra conducta, que vean que somos diferentes, que no nos quejamos, que no murmuramos, que no transeamos, que no andamos de chismosos, sino que tenemos como jefe supremo a nuestro Dios. De hecho, Pablo en su primera carta a los Corintios dice: nos agostamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. La iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar. Era una iglesia que en muchas formas, ¿verdad?, es una iglesia digna de imitar. Pero es una iglesia que pensaba que la venida del Señor les permitía dejar sus responsabilidades terrenales y solamente estar esperando la venida del Señor. Considero que en nuestro tiempo es exactamente lo contrario. Estamos tan enfocados en nuestro diario vivir, estamos tan enfocados en nuestro trabajo, estamos tan enfocados en lo que queremos alcanzar, en nuestras metas, en nuestros propósitos, que se nos olvida que un día el Señor va a regresar. Ahora, si tú has nacido de nuevo, no te preocupes por la venida. Sea hoy, sea mañana, sea en un año, sea en 10 años, sea en 15 años. Porque si tú naciste de nuevo, tú vas a estar con el Señor. Pero ten cuidado, porque aunque hayas nacido de nuevo, pudieras experimentar vergüenza al darte cuenta que no aprovechaste todo lo que Dios te ofreció. Para aquellas personas que no han nacido de nuevo, entonces el día de hoy sí es una buena oportunidad para que se den cuenta de la necesidad que tienen de Dios en su corazón. Y que aunque nadie sabe el día en que Jesús va a volver, su regreso es inminente. En que podemos ver, ¿verdad?, cómo está el mundo cada vez peor, cada vez más alejado de Dios. Entonces les exhortamos a aquellas personas que no están seguras de haber nacido de nuevo, que el día de hoy puedan buscar a Dios y reflexionar acerca de su condición espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, gracias por esta carta a través de la cual hemos aprendido tanto y nos sigue desafiando, Señor, de la necesidad que tenemos de madurar cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a amarnos unos a otros, a recordar que tu Espíritu Santo habita en nuestros corazones y nos capacita para mostrar el amor a la gente que nos rodea. Te pedimos, Señor, que también podamos recordar el compromiso que tenemos con la gente de afuera, con los que no te conocen, Dios, y llevar una vida de tranquilidad, estar enfocados en nuestras propias situaciones, el trabajar, Señor, dando siempre testimonio. Ayúdanos, Padre, a cumplir con la gran comisión de presentar el plan de salvación a aquellas personas que no te conocen. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.